un panel que justamente se titula Lo que se viene, ESG como parte del control interno. ¿Y quiénes van a estar hoy acá con nosotros, Dieguito? Bueno, yo le quiero dar la bienvenida a nuestro presentador de esta sección y por supuesto recibir a Joaquín Trímolo con un fuerte aplauso porque él, junto con Noelia, que va a estar presentando y dirigiendo los próximos paneles, fueron la fuerza motora de esta actividad. Ellos dos se pusieron al hombro la organización, por supuesto, con todo el equipo de la asociación. Sí, ya que estamos agradeciendo, vamos a hacer un fuerte aplauso para Pamela y Sofía, que siempre están organizando todo. Sí, no estamos solos. Ellas no están acá, pero están siempre con nosotros. Sí, aplaudimos a Pamela y a Sofía y yo quiero darle la bienvenida a otra Pamela que se va a sumar con nosotros. Siempre nos gusta saber algo de nuestros speakers y obviamente la parte formal. Bienvenida Pame, sumate y dedíquenle por favor un fuerte aplauso. La parte formal es que es gerente en Geneia, es la responsable del programa de integridad de Geneia, pero además es una persona muy activa, los que la conocemos hace mucho, lo sabemos. Sabemos que le gusta la actividad física, el deporte, era zumba, ahora es CrossFit o no, cuando nuestras condiciones físicas nos lo permiten, por supuesto. Y nadie lo creería escuchándola, no lo van a creer, yo se los voy a contar. Yo cuando lo leí en la previa no lo creí. Solía tener pánico escénico, solía andar entre números, nada de eso pasa allá, la vamos a escuchar y la vamos a disfrutar. Sí, Pamela no va a estar sola, la va a acompañar alguien que hoy es un apasionado por la auditoría interna y el control, pero me dijeron que de pequeño soñaba con ser recolector de basura. Él es Nicolás Herkovich, es experto en reporting, acá lo tenemos. Un gusto, Nico. Bienvenido, Nicolás. Y esto tampoco lo creía, nuestra siguiente participante del panel solía tener vértigo y la misma persona que solía tener vértigo ahora se tira en paracaídas. Ahora vamos a ver en vivo y en directo algunas secuelas de su último episodio. La vamos a acompañar, yo me voy a acercar para darle la bienvenida. Esto es para dar fe que ella se anima. Sí. Le gusta lo extremo, por eso está en este panel. Le acompañamos hasta la silla. Gracias. A Betina del Valle Azunga en el ámbito de la sostenibilidad. Es casi una de esas figuras que no necesita presentación, pero igual la presentamos. No solo como nuestra paracaidista estrella que venció el miedo a las alturas, sino también como la responsable de sostenibilidad justamente en Sancor, una organización que también es de esas que, como mostraba Carlos hace un rato, están cruzando el puente, están uniendo los mundos. Así que los queremos escuchar. Bienvenidos a nuestros speakers. Nos falta solamente una persona, que es un amigo de la casa. Él es de Galicia. Es alguien que soñaba con ser abogado, como su papá, de chiquito, y nunca pensó que iba a ser abogado especialista en compliance. Él es Nahuel Peña, es Ethics ABC Lead de Galicia. Les contamos de la cocina. Nahuel es otro de los que acá a las 8 de la mañana estaba poniendo todo a punto, así que también tiene mérito junto con Joaquín, junto con Noé en la organización. A Joaquín lo vamos a dejar al mando de este tramo que promete y mucho. Adelante. Muchas gracias, Diego. Gracias y a todos por la presentación. La verdad que, como decíamos al inicio, este panel y este evento no lo organizamos solamente con Noé y con la gente de la asociación, sino junto a todo el Galicia también, así que muy agradecidos por eso. Y bueno, después de los parroquiales, vamos a arrancar con el panel. Durante muchos años vimos pasar y vimos cómo se iban adentrando y cómo se iban trabajando los temas de sostenibilidad por un lado, gestión de riesgos por otro, compliance por otro, auditoría por otro lado, control interno por otro. Y la realidad es que, como decía Carlos al inicio, en el primer panel, hoy ya no podemos ver más sostenibilidad y compliance o todos estos temas disociados o desagregados, sino que la idea es tratar de integrar todo lo que se pueda integrar lo máximo posible
Y en esa integración tenemos a los distintos temas, a los distintos referentes que van a ir trabajando en cada uno de estos. Y ustedes saben que hace un tiempo tenía una conversación con un referente de sostenibilidad de una empresa bastante importante que me contaba muy orgullosamente que hacía como 15 años que venían reportando ESG, que venían armando su reporte de sostenibilidad. Pero me dice, Joaquín, tengo, creo, un dolor muy grande porque cuando le preguntamos a los colaboradores sobre el reporte, nadie conoce el reporte, y hace 15 años que lo estamos publicando y difundiendo, y mucho peor, ni saben para qué sirve el reporte. O sea, no saben cuál es el objetivo del reporte. Es una pieza de comunicación más. No quiero decir que es una pieza de marketing, pero es una pieza de comunicación más. Entonces, a mí me quedó resonando y le pregunto, bueno, quizás el problema no sea reportar. Quizás el problema ahí podría ser un tema de una debilidad del sistema de control interno. Y ahí empezamos a pensar juntos, este panel, con todos estos invitados, de qué importante es en un evento como este poder tratar de entender cómo el sistema de control interno, como tradicionalmente ya lo conocemos en cada una de nuestras organizaciones, cómo ese sistema de control interno va evolucionando, con esto que decía Carlos, el puente, ¿sí? Si hacemos un doble clic o ponemos la lupa, vemos que también como la propia organización va evolucionando, obviamente el sistema de control interno también debe hacerlo. Y es por eso que hoy traemos a todos estos speakers de lujo que nos van a acompañar y que vamos a ir preguntándoles ciertas cuestiones que a nosotros nos parecieron interesantes. Y es por eso que quisiera comenzar con Pame, ¿sí? Donde Pame, tengo una pregunta acá en el machete que me traje de, bueno, ¿cuál es un poco el rol del auditor interno en todos estos temas? ¿Cómo va evolucionando ese enfoque y cómo lo vivís desde adentro en Geneia? Bueno, gracias a todos por la invitación, a Galicia obviamente. En Geneia esto fue evolucionando un poco como fue avanzando, un poco los requerimientos que tuvimos de reguladores y de financiadores, y lo fuimos integrando en la estrategia de la compañía porque sostenibilidad, uno piensa en una empresa de energías renovables como es Geneia, es bueno, como decía Carlos, ¿no? Paneles solares, energía eólica, ya está embebido, digamos, el tema de sostenibilidad dentro de la estrategia. Ahora, los reguladores que nos piden, bueno, hace algo más, eso es el core de tu negocio, vos tenés que demostrar tu cumplimiento y tu compromiso en un montón de otros factores que hacen a lo que es un reporte completo de sostenibilidad y de cumplir con la norma a la que vos adhieras, en nuestro caso el GRI, ¿no? Entonces ya no era hacer el check en esas cuestiones que uno certifica ambiental, certifica salud ocupacional, sino ir más allá y ver el grado de cumplimiento de cada una de esas normas. Y la comparabilidad de los datos de un año a otro, ya vamos por nuestro 5º reporte. Entonces, juntarnos con todas estas áreas que vos decís, compliance, sostenibilidad, las áreas operativas y ver, bueno, ¿cómo estamos construyendo los datos que estamos reportando? Y ahí auditoría empezó a meterse un poquito más para decir, bueno, estamos reportando números de cosas que pasaron, estamos reportando datos comparativos de años anteriores, ¿qué grado de comparabilidad tenemos si ahora estamos generando más megas, si ahora tenemos más personas, tenemos más sitios operativos? Esos datos son comparables con el criterio que usamos el año pasado en cuestiones de poner porcentajes. O sea, cuestiones que para los auditores por ahí son muy básicas, de decir, bueno, ¿y qué evidencia tenés? ¿Cómo tenés la trazabilidad de ese dato año a año para ver que lo estás conformando de la misma manera y no estás reportando que mejoraste un 50% en algo que en valores relativos podría haber sido un 25%? Y cómo vos estás reportando tus compromisos y cómo las decisiones que se toman año a año en la compañía van acompañando esos compromisos. Porque no es solamente decir, para este reporte de sostenibilidad de este año, los compromisos que estoy asumiendo están ok con la estrategia que vengo teniendo, sino en las mesas de trabajo de
la diaria, digamos, esas reuniones mensuales o semanales que hay de estrategia, decir cómo las decisiones que estamos tomando atentan con esos compromisos que estuvimos asumiendo y que estuvimos reportando en ejercicios anteriores. Entonces todo eso que decía Carlos de que la estrategia y los reportes se están cuestionando, tiene que ver con eso, cómo nosotros acompañamos, levantamos la mano, decimos acá si vamos a tomar estas decisiones tenemos el riesgo de estar incumpliendo con compromisos que decimos que estamos asumiendo. Entonces un poco es embeber ese conocimiento que tenemos los auditores y la gente de control interno en todas esas áreas que están tomando decisiones acerca de estos temas que son tan estratégicos y ayudarlos a tener un owner de datos, tener un dueño de datos, tener una trazabilidad de datos, tener una comparabilidad y hacerlo parte del control interno de la compañía. Excelente, Pame. ¿Y cómo estos nuevos roles, sabemos que estás trabajando en una actualización junto con el Instituto Global de Auditoría Interna, en una actualización del modelo de las 3 líneas, que antes se llamaba 3 líneas de defensa, ahora se llama 3 líneas, hace un tiempo largo ya. ¿Cómo estos nuevos roles se integran en ese nuevo perfil del auditor interno en el modelo de la gobernanza? ¿Sí? Bueno, para contarles, el modelo de las 3 líneas se está reformulando y está adaptando y adoptando un poco la visión 2035 del auditor interno, que se mete un poquito más en la segunda línea. Muchos auditores como yo hacemos también compliance, muchos hacen riesgos, entonces eso es a nivel mundial, salvo en las industrias que está eso fuertemente regulado y donde dice que esas funciones tienen que estar, digamos, divididas y bien segregadas. Hay muchas cuestiones en las que el auditor puede dar servicios no solo de aseguramiento, sino de consultoría, y para lograr mayor eficiencia en estas áreas, como puede ser recomendar un sistema de control interno para ciertos datos o meterse un poquito más en la identificación y gestión de riesgos. Bueno, ahí quería consultarte un poco cuáles son los desafíos que debemos enfrentar para robustecer el sistema de control interno con todos estos temas ambientales, sociales y de gobernanza. Bueno, pues nuevamente, gracias por la invitación. Y especialmente a Banco Galicia, bueno, por estar acá. Bueno, a ver, antes de responder, me imagino que el público debe ser diverso. ¿Cuántos son de auditoría interna? Levanten la mano, por favor. Bien. ¿Cuántos son de compliance? Bien. ¿Cuántos son de área de riesgo? ¿Cuántos son de sostenibilidad? Bien, perfecto. Bueno, la mayoría de compliance. En general, a ver, para hablar de control interno, primero tenemos el gran desafío, en mi opinión, que hay en las organizaciones es entender qué es el control interno. La sustentabilidad viene de áreas blandas, como evolución, no viene de áreas duras, ¿no? En general, la sustentabilidad ha nacido de áreas de recursos humanos, marketing, comunicación, institucionales. No ha nacido de un área de finanzas, no ha nacido de un área de auditoría interna. Entonces, lo que suele ocurrir en las organizaciones cuando ahora, ¿no?, que se está poniendo el tone at the top, el tema del control interno, claro, las áreas de sustentabilidad, al hablar de control uno cree que es, bueno, cruzo esto con esto, ¿no? Pero el control interno es todo un sistema. Entonces creo que el principal, digamos, desafío de las organizaciones es empezar a hacer un entendimiento más orquestado de lo que es el sistema de control interno, empezando por sustentabilidad, pero llevándolo al resto de las áreas, ¿no? Porque, por ejemplo, un área de ambiente, un área de recursos humanos que tiene que dar información, obviamente una creación, control interno, hablamos del sistema de control interno para generar información más confiable, ¿no? Entonces ahí estamos hablando del reporte. Entonces imagínense hablar de control interno con un área de ambiente, un área de recursos humanos que no sabe qué es el sistema de control interno, ¿no? Es el punto de partida. Ni hablar también las áreas de sustentabilidad que ahora, con toda esta nueva movida y ola normativa de las nuevas NIF de sostenibilidad, por primera vez, ¿no?, empieza a aparecer este concepto de control interno que antes no existía en las áreas de sustentabilidad, y empieza a aparecer este desafío, ¿no? ¿Qué es el control interno? Digamos, y a partir de ahí es empezar a explorar todo un marco normativo que ya viene de las finanzas, tiene mucha historia. Viene regulatoriamente, viene también, hay una ley Sarbanes-Oxley que viene de los fraudes financieros allá por el 2008. Entonces, ahora eso empieza a hablarse muchísimo a nivel de reporting, de sostenibilidad,
Y es importante entender que eso tiene que ser algo entendido a nivel transversal. Si no, uno se queda con que, bueno, control interno intuitivamente es hago P por Q y es suficiente. Y no, y esto son todos elementos, ¿no? Todos unos componentes, hay marcos normativos, digamos, más famoso es COSO, ¿no? Entonces, primero hay que empezar a trabajar eso, ¿no? El entendimiento de qué es esto. De ahí, para hacer una implementación de un sistema de control interno no depende solamente de un área, depende de una orquestación, ¿no? La sustentabilidad no depende del área de sustentabilidad únicamente, depende de la orquestación de toda una organización y ahí hay que empezar a jugar con lo que decía Pamela, ¿no? Esto es el modelo de las 3 líneas, que es un modelo de gobernanza, ¿no? En donde quiénes son los dueños de los riesgos, quiénes son los responsables de monitorear cómo se están definiendo esos riesgos y después en forma independiente quiénes son los responsables de supervisar que los objetivos organizacionales se estén cumpliendo de forma razonable. Y ahí están los auditores internos. Entonces ahí el control interno implica también empezar a hacer orquestación de todas las áreas, ¿no? Para justamente empezar a que cada uno en su propio rol de gobernanza, ¿no? Contribuya a mejorar la confiabilidad del sistema de información y allí, tal como ocurre en el área financiera. Entonces, realmente es un gran desafío, Joaco, pegar ese salto de calidad, porque bueno, son todos temas muy novedosos en la sustentabilidad y bueno, ahora digamos llegó la hora de empezar a hablar de procesos, no solo comunicar, no solo parecer, sino empezar a hacer a nivel de procesos, ¿no? Que es ese gran desafío, ¿no? Sobre todo cuando a veces las organizaciones, los objetivos organizacionales están todavía muy vinculados a KPIs económicos, entonces la pregunta es cómo se vinculan los KPIs de sostenibilidad a los económicos y a partir de ahí cómo se define un mandato hacia todo el resto de la organización para que empiece a implementar procesos de este tipo, ¿no? Es muy desafiante. Gracias, Nico. Y ahí quiero tomar un poco lo que decía Pame. Pame habló mucho de la trazabilidad de los datos y la importancia, ¿sí?, de esto. Para la pregunta es para vos. ¿Crees que es importante la gobernanza del dato en el proceso de gestión ESG? ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, es fundamental, ¿no? La gobernanza es hacerse cargo, ¿no? El accountability. ¿Quién es el dueño de qué? Entonces, los datos, a ver, hablar de datos es hablar de una trazabilidad de que se genere, cómo se genera el dato, quién lo recupera, quién lo registra y después de todo eso, qué sistema hay para también dar garantías o dar más confiabilidad de que esa registración es confiable, ¿no? Que al final termina en un reporte. Entonces, en todo ese proceso hay diferentes tipos hay mucha gobernanza, no cada uno tiene su propia gobernanza, entonces hay que organizar eso, si no termina siendo muy acéfalo de alguna manera, ¿no? Esto de, bueno, y que vas a una organización, depende del tamaño, a veces es más fácil o más difícil, pero vas, y bueno, ¿y quién hizo esto? Y sobre todo cuando hay rotación, ¿no? ¿Y cómo se hacía esto? ¿De dónde viene? Y no sé, el año pasado, pero ¿y quién lo hizo el año pasado? Y hay acefalía. Entonces, y eso porque, bueno, de vuelta, hace falta, cuando vas a la trazabilidad de datos a nivel financiero, eso, las respuestas, hay muchas más respuestas. A nivel de sostenibilidad, ahí quizás las respuestas en general en las empresas faltan, ¿no? Entonces, sí, hay que hablar de gobernanza sí o sí, como en todo, ¿no? Es quién es el dueño de qué y para qué. Excelente. Bueno, me gustaría ahora consultarle a Bettina un poco desde el punto de vista de su organización en Sancor. ¿Cuáles fueron los principales objetivos, los principales aprendizajes, ¿sí?, y desafíos que enfrentaron en la organización al integrar en la estrategia de sostenibilidad junto con gestión de riesgos? ¿Y cómo pudieron o cómo aseguran que todo esto se pueda mantener obviamente en el tiempo? Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación, a la asociación, a Galicia. Suelo estar con Galicia, pero en sustentabilidad, más en otro tipo de escenarios. Nosotros, desde el Grupo Sancor Seguros, el año pasado cumplimos 20 años de gestión sistemática de sustentabilidad, de hacer reportes. Empezamos allá en 2005 con el GRI 2002 y demás. Y durante mucho tiempo fuimos nosotros los que
teníamos un poco este rol de, bueno, ¿qué pasa que no hay una línea ética? Vamos a trabajar en eso, no existe un código de ética en la empresa, hacíamos diálogos con los grupos de interés, saltaban todas esas situaciones. Llegó la ISO 26000 y nos empezó a hablar de gobernanza, de la gobernanza en el centro, entonces tuvimos que empezar a trabajar todos esos temas en ese año, 2013, la matriz de materialidad, y luego llegó un poco en la aseguradora todo este tema más de compliance, más de gestión de riesgos, la ley de responsabilidad para las organizaciones, y de repente había un área que se estaba encargando de muchos de los temas que nosotros nos estábamos encargando, pero con mucho más procedimiento, más temas de control interno, más temas más temas formales y bueno, y tuvimos que empezar a trabajar en conjunto, porque ya fue el área, se creó un área de gestión integral de riesgos, se creó una figura, no se llama específicamente de compliance, pero sí gestiona todos los temas que gestiona el compliance, y se adueñaron de muchas cosas que durante muchos años había tenido sustentabilidad. Y hubo que empezar, como vos me preguntabas cómo hicimos, hubo que empezar a trabajar en conjunto, porque nosotros todas esas responsabilidades las teníamos también. Las teníamos con el GRI, para cumplir con el GRI, las teníamos para cumplir con los asuntos de la ISO, las teníamos para cumplir con los principios de Pacto Global, donde está derechos humanos, está lucha contra la corrupción, todo se cruzaba. Entonces empezamos a trabajar en conjunto con el área de gestión integral de riesgos. Fueron ellos los que realmente pudieron poner en el centro un código de ética integral para toda la organización. Hubo un momento que nos habíamos sentado y teníamos 3, 4 códigos de ética dando vueltas, uno era de capital humano, otro del Consejo de Administración, otro era el que nosotros habíamos instalado al principio, y todo empezó a tener un poco más de orden. Y cuando llegó la hora de que nosotros nos regula la Superintendencia de Seguros de la Nación, pide trabajar el tema del plan de integridad, todo lo que es gobierno corporativo, se dieron cuenta también como que nosotros teníamos una historia de información de gobernanza que veníamos reportando hace un montón, gracias al GRI, gracias a todos esto que los mencionó Carlos, como muy, muy importante el hecho de tener una herramienta internacional que nos guíe en la parte de gestión, donde también tuvimos que ponernos a trabajar en conjunto. Así que, y lo seguimos haciendo. Cada vez nosotros, hace 2009 que estamos adheridos al Pacto Global de Naciones Unidas, y va presentándonos desafíos, aceleradores de derechos humanos y demás acciones, y siempre es sustentabilidad y gestión de riesgos, le llamo yo, pero es lo mismo, compliance, que somos los que estamos trabajando los temas. Buenísimo. Ahí mencionaste, Betina, un poco el rol que juega la superintendencia como organismo regulador de ustedes, y quisiera también preguntarte sobre el mercado brasilero, qué impulso está dando en todos estos temas y cómo los tracciona también a ustedes, o cómo articulan esas necesidades también de esas partes interesadas. Bueno, nosotros tenemos una de nuestras empresas está en Brasil. Desde el área de sustentabilidad también gestionamos el proceso ahí, y lo que nos encontramos, nosotros hace 8 años que venimos reportando, llevando adelante el proceso y haciendo reportes, pero hace 2 años que salió la circular, la número 666, que la sacó la SUSEPI, que es lo mismo que la SSN acá en Argentina, y volvió obligatorio el hecho de reportar, el hecho de realizar una matriz de materialidad, el hecho de identificar riesgos y oportunidades a todos los temas materiales, y realmente el avance que tuvimos respecto a Argentina con Brasil fue enorme,
porque de repente nos encontrábamos haciendo trabajos de identificación de riesgos, grandes matrices, cambios en las políticas, en los manuales de suscripción, en los manuales de inversión. Todo empezó a cambiar para incluir todos los aspectos sociales, económicos, de grandes catástrofes, de cambio climático, de identificación de cambios físicos. Todo eso traccionó con esa circular a que se avance un montón en el tema de sustentabilidad, sobre todo de identificación de riesgos que no sean operacionales, que sean otro tipo de riesgos. Gracias, Betina. Y ahora me gustaría preguntarle a Nahuel, un poco también, hablando un poco de los organismos reguladores, ¿sí? En el caso de Galicia, el Banco Central un poco refuerza, ¿sí?, el concepto de las 3 líneas y las responsabilidades del directorio en temas de riesgo operacional, ¿sí? ¿Cómo adaptamos ese mismo lenguaje a riesgos ESG para poder definir claramente quién posee el riesgo, primera línea, quién fija el estándar y controla, segunda línea, y a su vez quién asegura como tercera línea, evitando un poco, como decía Betina recién, no solapar y que todos estemos haciendo lo mismo, que tengamos tareas duplicadas o repetidas y demás? Gracias por la pregunta, Joaco. Bueno, primero que nada, nuevamente buenos días y muchas gracias a todos por venir. Hace un ratito Carlos mencionaba con sus palabras, pero de una manera muy acertada, cuál es el propósito de Galicia. Nuestro propósito es mejorar el día a día de más personas y estos eventos es de alguna manera también como nosotros desde Compliance contribuimos a ese propósito. Así que un placer recibirlos a todos. Con respecto a la pregunta, nosotros, como saben, no es ninguna novedad, somos una industria altamente regulada, ¿sí? Pero más allá de que somos una industria altamente regulada, en temas ESG estamos, si se quiere, desde la regulación en el lado del puente que mostraba Carlos más rojo, donde, como dice, a mí me gusta hablar de manera coloquial a veces de autores, Emil Durkheim dice que los hechos vienen antes que los derechos, ¿sí?, de manera coloquial. Y un poco es esa la función que nosotros tenemos desde Compliance y cómo tratamos de integrar un tema que no está altamente regulado o diferentes temas vinculados a sustentabilidad que no están altamente regulados a nuestro negocio y a nuestra responsabilidad como actores de la sociedad. En Compliance tenemos experiencia en gobernanza, ¿sí? Estamos acostumbrados a leer regulaciones, a interpretarlas, a implementarlas, a definir quiénes son las áreas que las tienen que implementar, ¿no?, a dirigirnos hacia esa primera línea para poder dar cumplimiento a las regulaciones. En temas ESG es lo mismo, solo que es, digamos, más una cuestión desde la voluntad y desde el propósito que define la organización, desde el directorio, ¿sí?, siempre desde el tone from the top y hacia abajo, y desde ahí impulsar las diferentes iniciativas vinculadas a sustentabilidad, pudiendo aportar desde un rol de compliance, en donde hay un conocimiento ya per se de cuestiones de gobernanza, aportar a sentar en la mesa a los diferentes actores de la organización con los cuales uno pretende e intenta realizar la implementación de determinadas acciones o principios, implementar principios de ESG y realizarlo desde ese lugar. Y ahí también me gustaría preguntarte con qué mecanismos cuentan de gobernanza, obviamente, y de coordinación que obviamente permitan integrar a Compliance con áreas de gestión ESG, sin perder independencia, sin generar solapamientos y duplicidad de tareas. Totalmente. Nosotros generamos mesas de trabajo, ¿sí? Desde el llano generamos mesas de trabajo, interactuamos con diferentes áreas. También una organización como Galicia tiene una función específica de sustentabilidad, tiene un área de people que también está involucrada en temas de cuestiones de derechos humanos, tiene diferentes áreas de infraestructura que también velan por cuestiones ambientales. O sea, tenemos una estructura ya de por sí definida, pero sí generamos mesas interdisciplinarias para tratar estos temas. Y además, Compliance, por el rol y el peso preponderante que tiene un comité de primera línea, ¿sí? Un comité en donde se reporta a directorio los objetivos, las metas a alcanzar. Entonces, desde alguna manera, jugamos un rol de entrelazamiento
desde las mesas interdisciplinarias poder brindar el marco metodológico, poder proponer métricas, poder velar que si hay alguna regulación asociada también se le dé el cumplimiento desde un lugar elemental y primordial, digamos, pero siempre pensando en el más allá, en dar el paso más hacia adelante. Y es así, digamos, como trabajamos y tratamos de darle impulso a las cuestiones ESG. Gracias, Nahuel. No, por favor. Bueno, creo que con este panel un poco lo que venimos a reforzar, y creo que la idea más importante, más allá de las distintas intervenciones de los speakers, es que cuando hablamos de sostenibilidad o de ESG, no solamente es el reporte como pieza final de comunicación, sino que acá estamos parados mucho más atrás desde el punto de vista de la gestión ESG, donde la gobernanza de los datos importa, donde la trazabilidad del dato importa, donde el involucramiento de los referentes de cada una de las áreas, que obviamente después termina todo en un reporte, es mucho más importante, o quizás tiene mucha más importancia que el reporte en sí mismo. Decimos que es una pieza importante y obviamente genera mucho valor y obviamente ayuda a visibilizar y a poder comunicarse con las distintas partes interesadas, pero no nos quedemos solo con eso, sino que hay muchos desafíos. Para los profesionales que trabajamos en esto, vemos que el sistema de control interno está como bastante rudimentario en organizaciones muy importantes, no solamente en organizaciones pyme o organizaciones más chicas, sino también en organizaciones muy importantes. Entonces, creo que para los profesionales tenemos muchos desafíos, para las organizaciones muchos más. Así que la idea central es poner el tema en la mesa, poder conversarlo. No vamos a acabar, obviamente, y no tenemos todas las respuestas a todos los dilemas y a todos los problemas que podamos, o los desafíos que puedan surgir, sino que iniciamos esta conversación y vamos a seguir conversando seguramente en otros paneles sobre todos estos temas que, al menos los que estamos aquí, junto con todos ustedes, nos apasionan mucho. Quiero agradecerles a cada uno de los invitados por el tiempo, por compartir tan generosamente sus reflexiones, sus experiencias, sus habilidades, sus conocimientos, y a todos ustedes por habernos escuchado. Antes de cerrar el panel, quisiera preguntarle a alguien si tiene alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran agregar o complementar. Pasamos el micrófono. ¿O está todo muy claro? ¿O no? ¿Eh? Fue la MAE. Vamos con el aplauso. Muchas gracias para todos.